Salmos 5:12 dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano y amigo el profeta José Ramírez, y quiero hablar hoy acerca de nuestro Dios como escudo y protector en medio de los peligros y de las adversidades que de continuo, por causa de Él, tenemos que enfrentar. Por eso quiero, antes de entrar en el tema, conceptualizar el término escudo. En el Antiguo Testamento, en hebreo, se utilizan dos términos que se refieren a escudo de diferentes tamaños y propósitos, y ambos, óigame bien, se usan para referirse a Dios como ese ser protector. La primera palabra en hebreo es magén, que literalmente significa cubierta protectora o protector, refiriéndose a una persona. Y la otra palabra hebrea para escudo es la palabra siná, para referirse a un escudo más grande que podía proteger todo el cuerpo. Pero en esta oportunidad, la palabra que voy a utilizar para referirme a Dios como el escudo de su pueblo es magén, que da la idea del protector más cercano. Y esto lo dijo Moisés a Israel en Deuteronomio 4:7, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Esto resalta a nuestro Dios como cercano y accesible, que estaba disponible para su pueblo en todo cuanto le pedían. Y hoy podemos decir que está disponible y cercano a nosotros en todo lo que le pedimos y cuando le invocaban. No solo era cercano y accesible, sino que también les había dado estatutos y decretos que eran justos, y esto es algo que ninguna nación poseía. Deuteronomio 4:8 dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? En esta oportunidad, amados hermanos, quiero hablar de Dios como nuestro escudo, el que nos protege y defiende en todas nuestras batallas. Él es el refugio de su pueblo. Ahora, el concepto de Dios como escudo implica varias verdades importantes para el creyente, sobre todo en estos días finales, en estos días que estamos viviendo, son los días postreros, a los que Pablo se refería como días malos y peligrosos. Primero, la promesa de protección. Una de las primeras menciones se encuentra en Génesis 15:1, donde Dios le dice a Abraham, antes que fuera llamado Abraham, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande en la tierra. Esto establece a Dios como la defensa personal y la garantía de la bendición para todos cuantos confían en Él. En el Salmo 3:3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, y es mi gloria. David, en medio de la adversidad, él confía plenamente en la protección constante y envolvente de Dios. Él se veía envuelto en la presencia, en la protección de Dios. En la antigüedad, un escudo era la principal arma defensiva. Al ser Dios nuestro escudo, eso significa que Él se interpone entre nosotros y el enemigo, ya sea ataques físicos, espirituales o las dificultades de la vida. Segundo, implicaciones de confianza y seguridad.
¿Por qué? Porque Dios nos liberta del temor. En lugar de vivir amedrentados o ansiosos ante las amenazas, podemos descansar en su presencia, en su soberanía y en su poder absoluto sobre todo y sobre todos. Oiga bien, esto ya lo vimos en Génesis 15:1 y en el Salmo 3:3. Él es socorro y ayuda. La protección de Dios no es una protección pasiva, sino activa. Él interviene para socorrernos en tiempos de necesidad y nos ayuda a resistir los ataques del enemigo. Deuteronomio 33:29 dice: Bienaventurado tú, Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Dios, queridos hermanos, es refugio seguro. Dios no es una defensa en la batalla, sino también un lugar seguro en donde nos podemos refugiar. Salmo 144, versículo 2, lo describe como mi escudo y en él me refugio. Tercero, el escudo de la fe. El apóstol Pablo en Efesios 6:16 exhorta a los creyentes a tomar sobre todo, mire cómo dice, sobre todo el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Ahora, ¿cuál es la función de la fe? En este contexto, la fe se convierte en el mecanismo humano para activar la protección divina. Es la confianza práctica en que Dios es lo que dice ser y Él va a hacer lo que ha prometido hacer. Este escudo espiritual es esencial para detener las mentiras, que es el arma efectiva de Satanás. ¿Por qué? Porque él es el padre de mentiras, las tentaciones y las acusaciones que el diablo lanza contra la mente y el corazón del creyente. Estamos día y noche constantemente bombardeados por ataques del diablo. La artillería del infierno tiene sus cañones apuntando a las vidas de los creyentes, de los que le sirven a Dios de corazón. Esto deja bien claro que llamar a Dios nuestro escudo es una declaración de fe que afirma que su poder, su amor y su fidelidad son nuestra defensa inexpugnable contra todo aquello que busca dañarnos. Es una invitación a vivir con confianza y obediencia bajo la cobertura protectora de su gracia. Yo, en lo particular, viajo mucho por el mundo y cada vez compruebo con mis propios ojos que en medio de un tiempo lleno de peligros, tanto espirituales como físicos, más que nunca necesitamos refugiarnos en la presencia del Señor y ampararnos en su poder como nuestro escudo protector. Hay naciones que están así, a un paso de una guerra civil, de una catástrofe, de un alzamiento militar, y no solamente de militares, sino del pueblo, una rebelión civil por causa de las injusticias y la corrupción de los gobernantes. Ante la indiferencia de los gobernantes de combatir la delincuencia y la inseguridad, entonces se oye en los pasillos de las instituciones civiles, policiales y militares planes para manifestarse contra esos gobiernos que generalmente no combaten ni la delincuencia ni el narcotráfico, porque los amparan a cambio de protegerlos y de recibir beneficios. Muchos políticos y partidos políticos son financiados por la mafia y mueven sus campañas con el dinero del narcotráfico, y obviamente eso le concede a esos mafiosos un lugar de refugio, un búnker político que los refugia. Pero hay un pueblo
que vive en medio de esas realidades, cuyo trabajo no es salir a las calles a lanzar piedras y a enfrentarse a las fuerzas represivas despiadadas de esos gobiernos, sino que sabe que esto es cumplimiento de la profecía del fin del mundo. Además, este es un pueblo que es más poderoso de rodillas que todos los ejércitos unidos, porque van acompañados del poder glorioso del Espíritu Santo, que su oración llega hasta la presencia de Dios y tiene respuesta. Bendito el Señor. Ahora, ¿qué pasará con esos creyentes en Cristo que viven en esos lugares? Muchos han muerto y morirán en esos países represores, aunque ellos no salgan a las calles a protestar, sino que su lucha es desde otro campo de batalla, es en el mundo espiritual, luchando contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas de este mundo y huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Por eso la iglesia verdaderamente de Cristo y los intercesores que tienen sus manos limpias y corazones puros pueden estremecer ese mundo espiritual de maldad. Hacen estremecer los fundamentos, las columnas del infierno. No pueden resistirse ante el poder de la iglesia que tiene su vida centrada en Cristo, bañada en la sangre de Cristo, que guarda su palabra, que cree lo que la Biblia dice que somos, luz del mundo, sal de la tierra, somos martillo de Dios y armas de guerra en sus manos para destruir reinos satánicos. Una de las señales que anunció Jesús que vendrán para los tiempos del fin es que vendrán guerras y hambres en diferentes lugares. Siempre las guerras dejan, además de la muerte y la miseria, indudablemente dejan hambre. Esto me lleva en el espíritu al texto de Job 5:20, donde Elifaz temanita le dice a Job: en el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Esto es una declaración de fe en la protección de Dios que Elifaz pronunció en su primer discurso a Job. El libro de Job es un diálogo poético que aborda el problema del sufrimiento del justo. Elifaz ha estado argumentando que el sufrimiento de Job es una disciplina de Dios, no un castigo final. Y si usted se fija bien, en los versículos 17 al 19 se enumeran las bendiciones que vienen al hombre que acepta la corrección de Dios. El versículo 20 continúa con esta lista de promesas. Según lo presenta las Escrituras, Elifaz trata de persuadir a Job, óigame bien, de que se arrepienta de su supuesto pecado y confíe en la restauración de Dios. Por lo que yo puedo ver en las palabras de Elifaz, Elifaz cree en la teología de la retribución estricta que establece que los buenos son bendecidos, los malos son castigados. Pero vamos a ver un análisis del texto hebreo original. El versículo está estructurado como un paralelismo sinónimo, o sea, dos líneas que expresan una idea similar con diferentes palabras, enfatizando la exhaustividad de la protección divina. Elifaz habla de hambre. Acá hambre es la palabra hebrea rahab, que representa la amenaza a la vida por causas naturales o económicas, sequías, escasez, pobreza, etc. Espada acá es la palabra hebrea jereb, que representa la amenaza a la vida por causas humanas, guerras, conflictos, violencia. Ahora tenemos la palabra poder, mano.
Acá es la palabra hebrea midé. La preposición significa literalmente de la mano de, lo que se traduce entonces como del poder, del alcance de. La liberación es total, no solo un escape del peligro, sino del control del enemigo. Entonces, podemos ver que el versículo promete una salvación dual de las dos amenazas más grandes y mortales en el mundo antiguo, que son la miseria natural, es decir, el hambre, y la violencia humana, la guerra. Elifaz asegura a Job que aquel que se someta a la disciplina de Dios vivirá en un estado de seguridad absoluta bajo la protección divina. Pero yo, José Ramírez, como maestro de la palabra del Señor, tengo que resaltar en esto el error crítico. Vea, aunque la promesa es hermosa y expresa una profunda verdad sobre el poder de Dios, la exégesis crítica del libro de Job me obliga a matizarla. Veamos, primero, se le atribuye falsedad a Job. La declaración de Elifaz es falsa en cuanto al contexto de Job, ya que Dios mismo fue el que declaró y dijo que Job era justo, perfecto y apartado del mal. Y sin embargo, fue azotado por causa de calamidades que amenazaron su vida y su bienestar. Segundo, está la teología simple. Vea esto. Elifaz está presentando una teología que el libro de Job busca desafiar. Vea, no se puede garantizar que la justicia humana resultará en una vida perfectamente libre de hambre y de espada. En Hebreo 11, allí están registrados hombres y mujeres santos que agradaron a Dios y sin embargo vivieron momentos muy duros. Tercero, la verdad subyacente. A pesar de la aplicación errónea de Elifaz, el versículo sí refleja la verdad bíblica central de que Dios es el libertador y protector. Es un testimonio de la soberanía de Dios sobre la fuerza del caos, tanto natural como bélico. Mis amados, Job 5:20 es una hermosa declaración de fe en la providencia y la protección integral de Dios. Él rescata del hambre y de la guerra, pero dentro del contexto de Job funciona como un ejemplo de la teología inadecuada y simplista de los amigos de Job, quienes no logran comprender la complejidad del sufrimiento del justo. Y quiero detenerme antes de terminar el tema en este personaje, Elifaz. Este nombre tiene un significado profundo en hebreo. El nombre Elifaz se compone de dos partes. El, que significa Dios, y Faz, que significa oro puro, significa fuerza y también significa tesoro. Por esta razón, los significados más comunes que se le atribuyen a Elifaz son: mi Dios es oro puro, tesoro de Dios, y Dios es su fuerza. Elifaz era uno de los consoladores de Job, como ya lo dije. Él era de Temán, una ciudad conocida por su sabiduría en Edom. Edom fue un territorio instaurado, fundado por Esaú. Elifaz es el más importante e influyente de los tres amigos de Job y es el primero en hablar en cada ciclo de debate. Elifaz representa la sabiduría tradicional de su época, argumentando firmemente la ley de la retribución que proclama que la gente justa no sufre. Por lo tanto, el sufrimiento de Job
debe ser el resultado del castigo divino por algún pecado oculto que tenía Job. Pero vemos acá la conclusión de Dios. Al final del libro, en Job capítulo 42, versículo 7, Dios reprende a Elifaz y a sus compañeros diciendo que no han hablado lo recto acerca de él, de Dios, pues me estoy refiriendo a diferencia de su siervo Job. Y es muy significativo ver que aunque su nombre Elifaz significa oro puro, fuerza, contradice irónicamente con su mensaje. A pesar de que su nombre expresa la pureza y el poder de Dios, su comprensión teológica de la justicia de Dios fue defectuosa al aplicarla a la vida de Job, un hombre justo ante Dios. Y concluyo para afianzar esto que he hablado, de que llevar una vida justa no nos exime de los padecimientos de la vida. Quiero leer acerca de los gigantes de la fe en Hebreos capítulo 11, donde dice que por fe ellos conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos enemigos. Miren, óigame bien lo que le voy a decir, la condición de estos santos de Dios del Antiguo Testamento. Mire cómo eran, cómo vivían, mire lo que hacían. Sin embargo, también dice ese mismo capítulo 11 de Hebreos, desde el versículo 36 al 38, experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espadas. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Por lo tanto, este evangelio de hoy, queridos hermanos, de pura fantasía, de comodidades y de solamente de bendiciones materiales, es la responsable de la iglesia débil y tibia y que no está preparada para cuando llegan los días de batallas y tormentas. Esas batallas que no se ganan con declaraciones proféticas, ni con gritos de guerra y gritos de júbilo. Claro que no, se necesita más que eso para resistir en la batalla y vencer al enemigo. Se necesita estar lleno del Espíritu Santo, alimentado por la poderosa palabra de Dios, viviendo una vida íntegra y agradable delante de Dios y de los hombres. Por eso este tema que he hablado es en realidad un desafío a la fe. Pablo en Romanos 12:2 nos dice que no debemos conformarnos a este siglo, a este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hermanos, Dios nos llama a ser entendidos, a no andar descuidados y negligentes espiritualmente. Este evangelio de la comodidad de hoy no es el evangelio de Jesucristo. Es una versión vulgar, pobre, diluida, que busca la paz sin lucha, la bendición sin obediencia radical a Dios y el crecimiento sin incomodidades. ¿Qué es la comodidad espiritual? Es cuando nos contentamos con lo mismo. Ir a la iglesia, leer un versículo de vez en cuando o una porción más corta de la Biblia, orar cuando hay problemas, pero evitando el servicio que exige sacrificio, el evangelismo que nos expone al rechazo o a la confrontación con un pecado que nos resulta placentero. La advertencia de Romanos 12:2 es seria, amados hermanos. La comodidad nos hace amoldarnos al mundo que constantemente promueve el camino fácil,
la gratificación instantánea, el abracadabra, pata de cabra, el ábrete sésamo y la evitación del dolor. La transformación, por el contrario, requiere una mente renovada que está dispuesta a desafiar la cultura de lo fácil, de esa vida fácil, de todo fácil en el día de hoy. Hoy el facilismo es el estado de vida, es el modus vivendi de esta última generación. Jesús nunca prometió una vida fácil, sino una vida de propósito que implica incomodidad. Jesús salió de su comodidad. Él renunció a la gloria y a la comodidad del cielo para venir a la tierra. Filipenses 2, 6 al 8 dice, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, óigame bien, tomando forma de siervo de servidumbre con ese, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su vida, me refiero a la vida de Jesús, fue una vida de constante servicio, enfrentamiento a la injusticia y sobre todo al rechazo por su mismo pueblo y terminando colgado en la cruz. Oh hermanos, qué distinto a la mayoría de los cristianos en el día de hoy. Él nos dejó un ejemplo para que lo sigamos nosotros, tal cual como Él lo hizo. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Después de su resurrección, Él llamó a Pedro y lo desafió a dejar su comodidad que le daba su oficio de pescador para ser un pescador de almas. Un camino que no sería nada cómodo y terminaría en el martirio en Roma. Y Jesús se lo dijo, cómo iba a glorificarlo, cómo iba a morir por él. El amor a Dios debe ser más grande que nuestro amor por la comodidad. Miren, el crecimiento espiritual siempre ocurre fuera de nuestra zona de confort. Pedro camina sobre el agua. Mateo 14, 27 al 29. Para caminar sobre el agua, Pedro tuvo que salir de la barca, que en este caso podría representar la comodidad, y arriesgarse a caminar sobre las aguas turbulentas. La fe y la palabra obediencia nos sacan de la barca. Esa barca muchas veces te ofrece comodidad y hasta te duermes dentro de la barca mientras las olas están azotando el mundo y arrastrando millones y millones al infierno, al fuego eterno. Es tiempo de despertar. Hay una relación que veo como predicador y maestro de la palabra entre renuncia y crecimiento. Vean, renunciar a la comodidad nos lleva a depender más de Dios. Cuando estamos cómodos, tendemos a confiar en nuestros propios recursos, nuestro dinero, nuestra profesión. Cuando somos desafiados, entonces clamamos a Él y es entonces cuando experimentamos su poder y su gracia de una manera profunda. En 2 de Corintios 12:9, ahí Pablo dice lo que Jesús le dijo cuando Él le pidió que le quitara el aguijón de su carne. Dice, y me dijo Jesús, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso la exhortación del Espíritu Santo en esta hora es a discernir si el evangelio que te han enseñado, que te han predicado en donde estás, o el que estás viviendo es el evangelio de la comodidad o es el verdadero evangelio de Jesucristo. Ese que está basado en el temor a Dios, en la santidad, en la humildad
y en la sencillez de corazón, en la oración constante, en los ayunos regulares, en el estudio constante y serio de la palabra de Dios, en el testimonio delante de los tuyos y de tu iglesia y de los de afuera. He visto con dolor muchas congregaciones en el día de hoy, en muchas partes del mundo, a donde el Espíritu Santo me ha llevado a anunciar la venida del Señor, como están llenas de muñequitas y muñequitos de porcelana, de cristal, en donde hay ministros y laicos de cristal, de vidrio, que apenas el Espíritu Santo comienza a reprender el pecado, se incomodan, se quiebran. Con esa clase de cristianos no se ganan batallas espirituales y tampoco son de los que se van a levantar al cielo cuando suene la final trompeta. Sé que este es un mensaje que pocos quieren oír, pero es el mensaje que predicó Jesús y sus apóstoles. Ese es el mensaje por el que han muerto millones en el pasado y hoy siguen muriendo. Por este mensaje que están matando a nuestros hermanos en Somalia, están quemando a los cristianos vivos dentro de las mismas congregaciones, matando a sus hijos delante de los ojos de sus padres para que nieguen al Señor, y son tan evidentemente cristianos de la raíz hasta la última hoja de su vida, que mueren por causa del Señor. Los están quemando vivos, hermanos. Los islámicos, también en China, en Corea del Norte, en Cuba, en Nicaragua, en la India y en tantos lugares. ¿Y sabe por qué? Porque este es el mensaje que hizo estremecer a los césares de Roma, que hace temblar a los dictadores, hace desmoronar a los ídolos muertos que adoran en las naciones paganas. Yo no sé qué evangelio estás viviendo tú, pero en cuanto a mí, digo, como ese hermoso himno, yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre. Cristo viene ya, no olvides esto. Cristo está a la puerta. El rapto está, que ocurre en cualquier momento, está más cerca de lo que mucha gente cree. Dios te bendiga. Shalom.